plantas, creo que es apenas como un acercamiento a lo que estamos haciendo, y pues me voy a mover mucho como entre una delimitación a lo que es el proyecto, pero me interesa también abrir hacia otras perspectivas, hacia otros conocimientos pues que nos podemos ir topando de camino y que si tal vez no va hacia el tema necesariamente, como que es en relación a la captación de luz y eso, creo que es como súper interesante poder ir conversando, que a la larga mucho de esto son como excusas, ¿verdad? Para ir descubriendo, aprendiendo y pues si no, si es conocimiento que no aplicaremos como este, creo que puede quedar ahí y ser como muy provechoso para otros proyectos futuros que tengan por delante también. Entonces, bueno, así acomodé un poco la presentación. La primera delimitación que vamos a hacer es hacia el reino vegetal, como hablar un poco como por qué esto, por qué en relación a la arquitectura también. Eh, Luego hablar de los tropismos y násteas, que creo que es como fundamental para poder entender todo lo que es la fotomorfogénesis. Y luego abrir un poco como hacia otros biomorfismos y y otras estrategias de adaptación que tiene la planta en relación con el tema que vamos a iniciar, que sería como más o menos como en estos puntos. Vamos a ver si nos da chance. Es mucha información como la que tenemos, entonces vamos a ver cómo llegamos a este punto, si no vemos cómo resolvemos. Y sí me gustaría también como dentro de estos puntos que vamos a ir tocando, en la medida de lo posible, intentar hacer como algunas lecturas sociotécnicas también, como vieron es como un tema que me interesa, y no solo quedarse con la parte técnica cruda, sino también entender muchas de las implicaciones sociales o políticas que tienen como ese tipo de conocimientos y cómo se van construyendo, que creo que es como algo paralelo que hay que ir como poniéndole cabeza. ¿Ok? Sin más, entonces empezamos con el reino vegetal y muy probablemente desde el colegio ya conocían este árbol filogenético. No sé si se lo han topado, algunas, si me pueden decir por ahí, si ya lo han visto, si es como conocimiento, ¿verdad? Bastante básico tal vez. Muchas veces damos por sentado como este tipo de estructuras, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que incluso el reino de los hongos, el reino fungi, digamos como que se independizó hasta 1969, donde descubrieron que tenía procesos de respiración y de digestión incluso más similares al de los animales, porque expulsan CO2 y liberan como enzimas, es como un estómago abierto, digamos, como lo que tienen los hongos, a diferencia de las plantas, pero normalmente hasta ese momento siempre había estado como metido ahí de por medio. Entonces, aunque este esquema pues está fundamentado en datos, ¿verdad? Con investigación científica y todo, también ha estado como en constante mutación y creo que también tiene como diversas implicaciones que voy a intentar como tocar puntualmente para después ya hablar como por qué nos estamos, o qué ventajas tiene más bien meternos como en este mundo de las plantas. Y si bien ahorita como que me he ido metiendo un poco más en el mundo de los hongos, pues ahorita vamos a dedicarle nada más a las plantas. Mucho de este esquema, y creo que una de las narrativas más predominantes es pues que el humano es como la cúspide de esta evolución, ¿no? Como que somos el producto de una serie de cadenas evolutivas y creo que esta idea es pues bastante perjudicial o nociva incluso y arrastra como una serie de sesgos, ¿verdad? Que creo que vale la pena como mencionar. En contraste, quería mencionarles un filósofo que se llama Michael Marder y él tiene como que le ha dedicado toda su vida y su producción como a esto que llama pensamiento vegetal, plant thinking. Tiene algunos textos en español, otros en inglés, y pues es muy interesante lo que él menciona. Y dice que hay un texto que se llama Las raíces de la fisis, que es lo que habla es cómo desde la filosofía antigua y con la idea de cómo surge la filosofía del entendimiento de la naturaleza y con la idea de la fisis, de lo físico, ¿no? Se ha predominado desde ese momento como el dinamismo y el movimiento, ¿verdad? Sobre otras cosas, que por lo general se asocian mucho más a la parte animal. Incluso el humano, Platón lo define como un animal, no, Aristóteles creo que era, perdón, un animal con razón, ¿verdad? Que piensa. Hay una serie de metáforas, digamos, como para acuñar eso, pero eso ha derivado en esta predominancia, digamos, como de este mundo, y Michael Marder lo asocia mucho a una lógica que viene igual con la narrativa de cazadores, de recolectores, todo esto como con las sociedades patriarcales, ¿no? Cómo se relaciona la fuerza, el movimiento, la cacería, con lo competitivo, con lo masculino, ¿no? Y hay toda una construcción incluso hasta de género en torno a cómo vamos y cómo se distribuyen como las fuerzas
en algo tan sencillo como es esta cuestión de los reinos, ¿no? Y él lo que propone es que el pensamiento vegetal está más asociado como a esta conciencia vegetal que llama Neumann. Y igual él lo rastrea y hace como una serie de asociaciones como muy interesantes, dando como este otro contrapunto, ¿verdad? Y él lo que va a mencionar es como que hay una gran resistencia por aceptar como una inteligencia vegetal, tal vez por ser pasivas o por considerarse pasivas, ¿verdad? No que no lo sean, y mucho de eso lo vamos a ver, o por ser estáticas, ¿verdad? Entonces hay como una gran resistencia y es interesante cómo incluso las mismas nociones de lo que consideramos inteligente ha ido cambiando. Antes los animales no se consideraban con inteligencia, por lo menos. La misma idea de lo vivo también ha ido como cambiando bastante, ¿no? Entonces, pues creo que esa es como una línea interesante de pronto para pensar eso. Incluso ahora hasta se piensa, Jane Bennett, una filósofa, también habla como que de cierto vitalismo que puede tener la materia, ¿no? Una apuesta como bastante interesante. En todo caso, como para romper, digamos, como esa predominancia, quería como contar un par de cosas hacia este otro reino, y como lo dice Francis Hall, que es un botánico francés, él lo que dice es como que las plantas tienen bastante camino más recorrido, digamos, en su proceso evolutivo que incluso el animal. Y si yo les preguntara como qué tiene más genes, una planta o un vegetal, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué sería lo más lógico? Opción A, opción B. ¿Quién vota por la A? Una reacción o algo. Yo pensaría que una Ah, planta. animales. ¿Perdón? Yo pensaría que las plantas. Que Las una planta. plantas. Todo el mundo estaría como de acuerdo. Pues vieras que en este tipo de situaciones yo, o sea, yo normalmente pensaría que los animales, porque Ujú. pensaría que somos sistemas más complejos, Exacto. pero lo que vos estás diciendo me hace pensar que tal vez estoy equivocado. Por supuesto, queda como con trampa la pregunta, ¿verdad? Yo hubiera jurado hasta hace un tiempo que los animales, claramente. Y me sorprendió ver que este genetista que se llama Axel Kant, perdón. No, perdón, antes para decirle lo de los genes, el humano tiene 26.000 genes y una planta como una espiga de arroz tiene 50.000, o sea, tiene casi el doble. Y eso se traduce en un montón de conocimiento que estos seres tienen archivados para poder responder a sus condiciones de otro montón de maneras, ¿verdad? Y ahora sí, pues, anecdóticamente, este Axel Kant decía un poco de manera jocosa que intente usted sobrevivir en un invierno frío, con poca luz y solo a base de dióxido de carbono. O sea, realmente estas plantas han evolucionado a un punto que son demasiado eficientes con los recursos que utilizan, y están en contacto con ciclos, ¿verdad?, de recursos a nivel planetario, que nosotros claramente no hemos desarrollado, y ahí muchas de las de condiciones ambientales, ¿no?, que estamos enfrentando ahorita, y todo lo que hemos venido como conversando otras clases también. Entonces yo creo que pasa pues como por reconocer esta diversidad, ¿no? Y de ser un poco más humildes con ese otro montón de especies que tenemos ahí, que cuando empezamos a meter mecanismos que tienen, y uno no se deja de maravillar simplemente. Y pues creo que eso nos remueve un poco, ¿no? Como esa condición humana y como esas otras narrativas que se construyen como desde ahí, y cómo podemos pensar y repensar otras realidades o otras cosas a partir del contacto con un reino que ha estado por lo general excluido, digamos, de este tipo de narrativas, ¿no? Otra cosa que quería contar brevemente es como ojo con los discursos como evolucionistas que salen como a partir de esto también, y como estas narrativas de progreso que llevan como inherentemente. Eh, Hay sociólogos como Herbert Spencer que en algún momento agarró como lo que Darwin estaba hablando y lo tradujo directamente a la sociedad, ¿no? Y fue como esto de la teoría de la ley del más fuerte prácticamente para justificar como todo un sistema económico, rangos políticos, etcétera. Entonces, como analogías, ¿verdad? Que en su momento han pasado, pero que no se pueden como asumir tan gratuitamente porque entran un montón de otras variables sociales, culturales, ¿verdad? Etcétera. Este, y, eh, y con el apoyo en general, como de estas retóricas que se usan desde la biología, ¿verdad? Creo que va mucho asociado como con eso de que a veces algunos grupos sociales defienden, ¿no? Como, es que en la biología solo hay macho y hembra, ¿verdad? Y como ese tipo de cuestiones, y eso es como sumamente falso. Es un reduccionismo enorme de todo el espectro que se tiene, donde hay hermafroditas, transexuales, asexuales y otro montón de sistemas de reproducción, y eso es como toda otra
otra corriente de pensamiento, digamos, como que está pasando más a nivel de lectura de género y todo esto. Y esto más que todo lo digo porque en otras charlas de biomímesis, de escuchar con otra gente conversando en relación a la arquitectura, y por supuesto, no se cuestionan como esta cuestión evolucionista y cómo trabaja, ¿verdad? Y nada más es como, entonces sí, la evolución, ¿verdad? Es encarnado en eso, y cuando pasa la arquitectura, entonces lo ven como si había una choza primigenia, y ahí los templos, y ahí el movimiento moderno, bueno, las iglesias, el movimiento moderno, y por supuesto que las vanguardias que tenemos es como el epítome, como lo mejor que le ha pasado a la arquitectura, ¿no? Y creo que eso también son como cuestiones que deberíamos como cuestionarnos mucho en este momento, ¿verdad? Y entonces se reproducen, son como discursos que se reproducen como una y otra vez, y yo creo que para abordar como el tema de la evolución es más interesante como hacerlo desde la parte de las mutaciones y entender cómo los resultados, digamos, que tenemos de las especies que tenemos ahora son de mutaciones al azar, azarosas, que simplemente por determinadas condiciones a nivel local, contextual, lograron pegar y dar como una ventaja extra, digamos, para esa especie, y esa mutación se lleva como por a nivel genético, ¿verdad? Y se sigue pues construyendo como otras, como nuevas de cómo se introducen como nuevas inteligencias, digamos, o nuevas respuestas al ambiente. Ok, otra pregunta. ¿De dónde creen que capta más un árbol sus nutrientes? ¿Del suelo o del aire para crecer? Claramente. Y esto ya entrando un poco más al tema de la descarbonización, ¿verdad? Del curso. Yo diría que al suelo. ¿Alguien más? Yo No, digo que el aire. yo creo que es del aire. Yo creo que es del aire porque el principal nutriente es el CO2. Es vacilón, está como partido, están luchadas ahí las opiniones, y es interesante. Yo en otro momento igual hubiera dicho y claramente del suelo, ¿no? Uno ve la planta donde va aquí y brota y uno dice, por supuesto, pero sí, es asombroso darse cuenta que las plantas absorben 22.57 kilogramos de dióxido de carbono al año, del aire, nada más. Del suelo lo que agarran es como una cucharada de nutrientes, así como este poquito, y ya, eso es todo lo que usan. Claramente absorben un montón de agua, ¿verdad? También. Entonces, la biomasa del árbol casi que se compone puramente de dióxido de CO2. Y es interesante, incluso las algas absorben hasta 10 veces más. Hay una gente que está trabajando con algas, como haciendo unas fachadas y unos bioreactores, como súper interesantes en arquitectura también. Pero bueno, eso lo podemos ver luego para no salirnos tanto del tema. Entonces yo creo que es como fundamental para el curso, como entender también como esos procesos de respiración vegetal, ¿verdad? Y los nutrientes de cómo van, los que entran, ¿verdad? Que son esos que les menciono, y cómo sale vapor de agua, oxígeno, eh, entre otra materia, ¿verdad? Como las hojas, esto que se bota, que es como materia orgánica. Y bueno, creo que eso es como apenas como pincelada. Creo que dentro del curso podemos encontrar, pensar y explorar como otro montón de maneras de trabajar como ese tema sobre el carbono o la descarbonización en relación como a las plantas. De momento nada más quería como acotar eso. ¿Y por qué pienso que la planta es como un excelente mentor para la arquitectura en este caso? Y tiene que ver mucho como con esta relación entre fijación y movimiento. Vamos a ver, si bien sabemos como que hay una tendencia de la arquitectura a cada vez desmovilizarse más, ¿no? Como estas casas rodantes o, no sé, tiendas de campaña o arquitecturas plegables o ese tipo de cosas, yo diría que eso es como, si acaso, un 2-3% a lo sumo de toda la arquitectura que se produce como a nivel global, ¿no? El resto, el 98%, está anclado a un sitio. Y basta con ver una ciudad, ¿no? El montón de infraestructura que hay, y realmente está como anclado a un lugar. Las plantas sí funcionan similar, ellas van a estar ancladas a un sitio, pero han desarrollado como estrategias de adaptación para lograr generar como otros tipos de movimiento o de movilidad para lograr responder como a su entorno, ¿no? Un animal, con eso que digamos, nada más hace calor y se mueve a ese lugar, digamos. Una planta no tiene esa capacidad. Entonces es interesantísimo como el montón de mecanismos que han servido, y yo creo que la arquitectura puede como nutrirse mucho de estas lógicas más responsivas, ¿verdad? Claramente pasándolo por otros tamices, ¿verdad? Por supuesto, pero bueno, creo que eso es como un tema interesante que tenemos como por delante también. Entonces, lo que va a guiar de aquí en adelante la charla van a ser esas dos preguntas.
cómo se mueven las plantas y cómo buscan especialmente la luz, ¿no? Que es el tema de la fotomorfogénesis que nos trae hoy aquí. Y qué estrategia, pero me gustaría ver también, como ampliando un poco, como qué otras estrategias han desarrollado también las plantas para adaptarse a su sitio, porque no todas pasan por la luz, sino que hay otro montón que yo creo que tal vez no deberíamos como perder de vista, aunque no las trabajemos directamente. Ok, entonces vamos con el tema de los tropismos y las nastias. ¿Ya alguno o alguna ha escuchado de estos conceptos? ¿Se acuerdan? ¿No? Una mano ahí. No. Yo Ok. no. Yo no. Ok, entonces son nuevos. Y ayudan a ver a estas giras de campo que teníamos, como a afinar como un poco la mirada. Y aunque son como estos conceptos, ¿no? Que funcionan como a modo de casillas, ¿verdad? Como, ok, ahí lo que está pasando es esto, y uno lo pone como en esa casilla. En la realidad, son como combinaciones de todos estos procesos los que pasan como en simultáneo, ¿verdad? Pero para entenderlo a nivel analítico, creo que es como bastante interesante. Entonces, primero, creo que hay que arrancar como por el tema de la irritabilidad. Y la irritabilidad es como la capacidad que tienen las plantas de responder a su entorno, a estímulos externos. Entonces, hay de dos tipos. Tenemos por un lado los tropismos, que puse, bueno, creo que ahí me equivoqué de palabra. Pero básicamente los tropismos están relacionados como a la ubicación o a la dirección de la que provenga como ese estímulo. Y implican necesariamente como el cambio de un órgano o el crecimiento de un órgano de la planta. Las nastias, por otro lado, no dependen de la dirección de ese estímulo y tampoco implican como un crecimiento, sino que son como procesos reversibles, por así decirlo. Son como temporales. Entonces, con los tropismos tenemos varios tipos. Tenemos, por supuesto, el fototropismo, que, bueno, y esto se dan en positivos y negativos. Entonces, el fototropismo resulta cuando el tallo va hacia el estímulo, ¿verdad? Que sería la luz. Ahí es donde se considera positivo, cuando se dirige hacia ese estímulo. Y cuando se aleja del estímulo, es una respuesta negativa y son como las raíces, más bien alejándose de la luz. Entonces, así es como responden. Con el gravitropismo funciona al revés. Más bien las raíces son las que van como en dirección de la gravedad y el tallo va a ir en contra de la gravedad. El hidrotropismo, la raíz va a buscar el agua, ¿verdad? Por supuesto. Y en el quimiotropismo, más bien la raíz va a buscar alejarse de determinados químicos como que no le sean beneficiosos a la planta. Está el termotropismo, exactamente lo mismo, solo que con el calor. Y el tipmotropismo es con el tema del contacto, del tacto, digamos, como que tienen las plantas. Entonces, las partes aéreas van a buscar tener contacto, como por ejemplo las enredaderas. No sé si han visto como esos timelapses donde las enredaderas van como haciendo así, como, y apenas tocan como con algo, y ya ellas se agarran y se enredan y van como a esa dirección. Mientras que las raíces, más bien, si encuentran como una piedra o algo, ellas van a buscarse bordearlas y flanquearlas. Por otro lado, las nastias, tenemos igual la tigmonastia, que es con el tacto, pero sabes, si ya no es como la dirección del estímulo, más bien es como en referencia al órgano. Entonces, como cuando llega una mosca, por ejemplo, a la diatonea musipa, o la planta carnívora, digamos que se le llama, y se cierra ante ese estímulo, ¿verdad? Se cierra como una fracción de segundo. Hay un montón de plantas que tienen este mecanismo también. La seismonastia tiene que ver como con la contracción, que Mike lo mencionaba la vez pasada, que como con la mimosa púbica, ¿no? Que uno la toca y a partir de señales eléctricas ella avisa y se van como plegando todas una por una. Luego está la nitinastia, que es como ese movimiento que tienen como entre el día y la noche, la mayor parte de árboles tropicales. Y también tenemos como la termonastia, quimionastia y gravitonastia, que en este caso no es como un estímulo puntual, ¿verdad? Como una zona de calor que la planta habita, sino más bien es como el calor ambiente, por ejemplo, que sube y la planta va a responder a ello. Lo mismo con químicos ambientales o con una gravedad momentánea, digamos, como que pueda pasar, bueno, sí, como el sol y la luna, por ejemplo, o la luna, que sabemos que eso influye como en el crecimiento también de las plantas, ¿no? Y como en los líquidos que tienen en el tejido vascular. Eso por ahí. Entonces aquí ya vamos llegando a la parte de la transducción que hacen las plantas de estos estímulos a las acciones pues, que detonan, ¿no? Una transducción no es una traducción, ojo que no es lo mismo, una transducción no
no cambia, sino nada más como que pasa una señal de un ambiente a otro, por así decirlo. Por ejemplo, un micrófono es un elemento que tenemos como nosotros, un artificio, ¿no? Que es un transductor que agarra una señal acústica, como la voz, y la amplifica a una señal eléctrica, a un montón más de watts de potencia. Esa es una característica que tiene la transducción, que los estímulos que recibe versus la salida que tiene es como exponenciada, como que es un montón más. Lo mismo con una cámara, por ejemplo, que uno puede tomar una foto y es una cuestión física, ¿no? ¿Verdad? Y lo pasa a una señal eléctrica que igual uno puede como ampliarla y lo que sea como con la imagen. Entonces, se me olvidó decirles una cosa en el pasado, para entender lo que iba a decir, que por ejemplo, una cosa tan sencilla como la orientación de una hoja incide en procesos como la foto y el gravitopismo y la epinastia. Esos tres procesos inciden solo para seleccionar como la posición de una hojita, digamos, en un árbol. Entonces, para que se den una idea, ¿verdad? Y a eso iba, como que entonces el proceso de transducción que tiene para poder moverse la planta puede tomar como el tigmotropismo, la seismonastia y la nictinasia, que la planta va a trabajar por turgencia y va a provocar movimientos a partir de ahí. Y les voy a explicar como qué es la turgencia también. Vamos a ver. La turgencia, a diferencia, bueno, más bien, ustedes han visto que las plantitas que estamos trabajando son tejidos vivos, ¿verdad? A diferencia de la madera, los árboles o algunos arbustos tienen un tejido muerto, ¿no? Ese es otro proceso, ese es un proceso de lignificación, donde el agua se junta como con creo que era una proteína, o no me acuerdo, que se llama lignina para generar fibras a partir de las células muertas. Esos son los árboles, ¿verdad? Y ahí participan los tejidos vasculares y tal. En las plantas que estamos trabajando, que son más como las herbáceas y todas las especies no maderosas, van a trabajar por turgencia, o sea, la fuerza mecánica que tenga la planta no viene de la lignificación, sino que es como un proceso que está en constante cambio. Entonces, para entender la turgencia, hay que entender cómo la célula logra meter y sacar agua, ¿verdad? Dependiendo de las condiciones ambientales. Sabemos que una célula tiene dos paredes, tiene una membrana celular y una pared celular. La pared es esta negra y la membrana es como esta otra. Entonces, cuando la planta pierde agua, por ejemplo, como por evaporación o por sequía o lo que sea, estas células se van a encoger, pero va a dejar la membrana tal cual. Y eso pasa, lo que sucede ahí, por ejemplo, es como cuando uno ve la planta ahí toda desmayada, ¿no? En la casa, que no la han regado ahí como por una semana y la más está ahí como medio muerta, pero cambio. Entonces tiene que ver con eso, como que las células perdieron como toda esa capacidad y tardaron como ya el ratito la planta así hasta que vuelve, ¿verdad? Porque la célula se vuelve a cargar de agua. O sea, que cada célula de las plantas es como un sistema hidráulico que tiene la planta y que trabaja por este mecanismo de turgencia. Y este mecanismo lo usan las especies para una infinidad de cosas. Tal vez solo como para darnos una idea de la presión que puede manejar una célula. Imagínense que una llanta tiene una presión como de 2,5 bar y una célula puede ir de 0,7 hasta 40 bar. O sea, es un montón. Claramente hay una cuestión de proporción bastante marcada, ¿no? Pero bueno, para que... Uy, se quedó pegado ahí. Creo que todo bien. ¿Me escuchan? Súper. Me vi ahí todo trabado yo. Ok, y uno de estos mecanismos como de agua a presión, ¿verdad? Como que a nivel industrial trabajan a 100 bar. O sea que las células tienen como una tecnología asombrosa de cómo manejan esto. Y podemos verlo, por ejemplo, en este tejido que tenemos aquí a la derecha, arriba. Bueno, eso es como un corte del tejido y aquí tenemos como un diagramita abajo. Entonces, ojo, qué interesante que las células que ponen como células motor, que son las que están en el centro, tienen como esta configuración. Las otras son unos más como para rigidez, ¿verdad? Y así como la planta. Este es un corte de esta hoja que ven aquí, de un junco azul o Carex flaca. Y entonces cuando esta planta se seca, o sea, como que el ambiente está seco, la planta no tiene suficiente agua, estas células que están en el medio van a ponerse como la ven aquí, ¿verdad? Arriba a la izquierda, donde donde la célula pierde agua. Entonces va a hacer que la hojita haga como así y se cierre. Y eso va a evitar de que la planta pierda más agua por evaporación, ¿no? Es una estrategia como súper sencilla, pero súper pragmática. Y cuando la planta vuelve a tener un montón de agua,
se vuelve a abrir y va a quedar como full expuesta a las hojas para seguir haciendo fotosíntesis, ¿verdad? Entonces, ojo cómo se configura, digamos, en este caso, como ese tejido con esta capacidad. Entonces, yo creo que es como algo que deberíamos como observar bastante, como en estas giras que hagamos y las plantitas que vayamos como recolectando, como poder ver el tipo de tejido que tienen, ¿verdad? Entonces, por supuesto, la epidermis, donde hay tejido no lignificado o tejido lignificado, que algunos fungos o otras especies también van a tener como algo así, y ver pues cómo se van a comportar, ¿verdad? Ante ciertos momentos, que si tienen un tejido bastante más duro de un lado, a la hora de perder turgor, la planta va a reaccionar de otras formas. Y si se le mete presión, como en este que vemos aquí abajo, las células rellenadas con aire comprimido, van a lograr adoptar como otras formas. Entonces, un mecanismo como bien interesante para emular, ¿verdad? Desde la biomímesis incluso, y si no, trabaja como más intuitivamente como desde lo que estamos viendo, observando, anotando. Ok, vamos a pasar al otro proceso, que es el que vamos a llegar, ¿verdad? Donde ya entendimos cómo trabaja una planta o cómo responde con esto que llamamos fototropismo, ¿verdad? La planta va a tener una serie de fotorreceptores, que es lo que le va a permitir transducir para dar una respuesta, ¿no? Que es esto que vamos a llamar fotomorfogénesis. Las plantas tienen un montón de mecanismos y de receptores, ¿verdad? Que son esos que les pongo aquí abajo, como gravireceptores, termorreceptores, fitohormonas, perturbaciones eléctricas, y ya en eso no nos vamos a meter porque se nos va a hacer así un mundo esta cosa. Nada más como voy a detallar bastante más para entender cómo trabaja, ya no un mecanismo mecánico, digamos, como lo puede ser la frecuencia, sino un receptor que trabaje con la luz, que es a lo que vamos, ¿no? Y que Mike ahí como que a ese es el tema que nos dirigimos. Entonces pasamos a la fotomorfogénesis. Para esto, nada más hay que recordar también que la planta, o más bien la luz, va a afectar la planta desde la luz como energía, la luz como calor y la luz como información. Y hay que recordar que también que la planta, que la luz va a estar compuesta por fotones, que es la cantidad de luz, la irradiancia, que es el tiempo que dura en una superficie, la composición espectral, que esto va a ser como clave, ya casi vuelvo ahí, la dirección, como lo veíamos con el fototropismo, y el fotoperiodo, que es la duración diaria. Toda esta información la van a captar estos fotorreceptores, para que vean como el nivel de complejidad, ¿verdad? Que logran como asimilar esto a nivel de los estímulos ambientales. Y esos fotorreceptores van a activar otros mecanismos para que la planta pueda modular su crecimiento y su desarrollo. Entonces, con base en eso, la planta va a modificar su morfología, claramente. Aquí tenemos dos ejemplos de plantas con dos morfologías completamente diferentes, donde una está en un proceso de etiolación y la otra de desetiolación. La desetiolación es cuando la planta tiene suficiente luz, pues ella recibe como el impulso de brotar, ¿verdad? Y es como una planta, llamémosle normal. En esta otra fue una planta que creció sin luz, entonces toda la energía que viene como compactada en la semilla se usa simplemente para tirar el tallo lo más alto posible y lograr alcanzar la luz, es como el mecanismo que tiene, entonces agota como sus reservas y por eso la planta se ve bastante más pálida, porque en lugar de producir clorofila, sustancias que la planta va a ocupar para desetilar, las va a usar simplemente para crecer. Entonces, ojo cómo la planta puede decidir, como, dependiendo del ambiente en el que esté, cómo da una respuesta. Ok, pasamos a esto de aquí. ¿Alguno o alguna se acuerda cómo percibimos el color? Creo que en Arki es algo como que en algún momento tuvimos que haber hablado, tal vez, y cómo funciona eso como a nivel material. ¿Alguno recuerda, no? Es como la longitud de onda que uno ve es el color que realmente no está absorbiendo, sino el que está reflejando. Exactamente. Sí, básicamente cuando vemos un color es porque ese rebotó, ¿verdad? Y las demás ondas fueron absorbidas por ese material. Esto va a ser fundamental con esto, bueno, esa capacidad se llama, o la impulsan como estos cromóforos, se llaman. Y la planta van a trabajar por medio de cromóforos también. Ya casi explico eso, nada más tal vez recordar también que la luz tiene una gama enorme, ¿verdad? Que va desde los rayos X, gamma, ultravioleta, ¿verdad? Hasta el TV, y todo eso son igual como frecuencias de fotones, pero el espectro visible de la luz, que ya vamos a llamar luz como propiamente, es solo esta parte, ¿verdad? Que es la que logramos ver nosotros, incluso no vemos toda la luz solar,
el ojo humano solo va a percibir de acá hasta acá, pero las plantas van a trabajar a estos lados, digamos, con la luz que nosotros no vemos. Eso va a ser bien interesante. Entonces, los fotorreceptores tenemos de varios tipos. Están los fitocromos, los criptocromos y las fototropinas. Nos vamos a concentrar en los fotocromos, nada más. Tenemos igual varios, A, B, C, D, E. Creo que el E es como, lo descubrieron hace relativamente poco, se sabe casi nada, encontraron algunos animales incluso. Pero bueno, el cromoforo que va a trabajar aquí se llama tetrapirol. Y entonces él va a trabajar con la luz roja y la luz roja lejana, que lo vemos acá. Una está entre los 600-700 y el otro entre 700-800. O sea, acá, rojo y rojo lejano. Y bueno, esto creo que se los explico en un segundo, lo de la forma activa y la forma inactiva. Creo que antes sería bueno como entender entonces cómo trabaja el rojo y el rojo lejano, ¿no? Que es lo que estamos diciendo que captan las plantas. Entonces, cuando la luz le da directamente a la planta, va a tener una proporción enorme de rojo y una un poco más baja de rojo lejano, o sea que la proporción va a estar en 1.1. Pero cuando la luz es reflejada por otras plantas, va a llegar así mucho menos luz roja y aún bastante rojo lejano, o sea que la proporción va a ser 0,2. Entonces, y ahí me devuelvo a esto, la luz roja va a ser la que activa como el crecimiento de la planta, porque lo va a captar como este fitocromo que es el PR, que es la parte activa, y esa es la que va a disparar como el proceso dentro de la planta hacia el núcleo para decirle, ok, tenemos buena luz, produzcamos hojas, ¿verdad? Produzcamos materia, crezcamos en este punto porque aquí podemos como captar. Mientras que la PRF es una partícula inactiva que está como ahí rondando y que solo se va a transformar en esta otra, ¿verdad? Por supuesto que la luz no llega como solo en una línea del espectro, sino que van a llegar por cantidades, ¿verdad? Como lo veíamos acá. O sea que siempre va a haber en producción estas dos partículas, siempre se van a estar como intercambiando dentro de la planta, pero en proporciones diferentes dependiendo de la luz que agarren. Y eso es como el mecanismo que realmente tiene la planta al final. Entonces, creo que uno podría ver como esto, como la búsqueda hacia la luz, ¿no? Como esta guerra, digamos, como por la luz y esto, pero a mí me parece mucho más interesante pensarlo como en el sistema que han desarrollado las plantas para afectar mutuamente sus crecimientos como una estrategia para lograr colonizar el bosque de la manera más eficiente, efectiva, aprovechando la mayor cantidad de recursos. Entonces es muy interesante también cómo entendemos y cómo percibimos estos mecanismos en el ámbito natural, en parte responden en gran medida a cómo vemos también como la parte social, ¿no? Este conocimiento que producimos está socialmente mediado también, y eso es como una de las cuestiones que me interesan mucho como este tipo de temas. Entonces creo como que eso da un poco como para la reflexión también de lo que estamos viendo, percibiendo como en esos mundos, ¿verdad? Y que nos tocan y nos hacen pensar o nos mueven, digamos, como las cosas que ya damos como por lado. Vamos a ver, ok, aquí ya tenemos un poco más en detalle esto del PR y el PFR, de cómo una capta un tipo de luz, el otro tipo de luz. Creo que en este esquema de abajo queda como más claro cómo la luz llega, activa este fitocromo, este le da una respuesta que se junta con una proteína en el núcleo, transcriben como esa orden en relación como a otro proceso que pasa, que ya ese yo no me metí, que es como con este químico, ¿verdad? Que esos dos son los que dice la planta como, ok, vamos a desetiolar, ¿verdad? Vamos a crecer y a desfoliar en esta parte. Y así es como molecularmente, no, como celularmente, el proceso que está sucediendo en la planta, en esa plantita que está como sucediendo así, pero en una escala apabullante, ¿verdad? Como cada célula. Y son realmente procesos como muy densos, como todo lo que disparan, lo que gatillan y como el nivel de complejidad que se ha llegado a ese tipo de entendimientos, ¿verdad? Ok, entonces hasta aquí creo que el tema parece como muy complejo y es como, ok, ¿qué vamos a hacer con eso, verdad? Dependiendo de lo que uno esté buscando con el tema de la descarbonización o así, creo que desde la biomímesis uno puede como idear formas de emular ese tipo de mecanismos para lograr diseñar, ¿verdad? Algo, dependiendo de lo que uno esté buscando. Entonces hay como que obviamente entender esas biologías
y pasarlas por una serie, por un proceso. Son 3 traducciones que se hacen como desde la biomímesis para lograr abstraer como esos principios y arrojarlos pues como una invención o un diseño, ¿verdad? Ok, y empezamos como un poco al revés, porque empezamos por la fotomorfogénesis y ahorita yo quería ir también a la morfogénesis. De nuevo, porque eso es como un tema, la fotomorfogénesis súper puntual, ¿verdad? Y bastante técnico. Yo creo que la morfogénesis, como un ámbito más general y más afín a la arquitectura, nos puede dar como otras luces también para ver cómo logramos digerir y aprovechar pues como estos insumos a nivel de un proceso de diseño más comprometido como con estas biologías. ¿Alguna ha trabajado con la idea de la morfogénesis? ¿Han tenido como algún proyecto o se han aproximado como a este concepto? Sí, no, nadie. No. Ok, Ah, No. todo bien. Yo tampoco. No, no en serio, por lo menos. Me he metido más como a entender como de qué se trata y he trabajado como algunas cosillas, pero no así como de lleno. Creo que es un poco denso como entenderlo, pero creo que como dar unas bases como en este punto podría igual como hacernos ver el mundo natural de una manera tal que podamos como retroalimentar nuestros procesos de diseño. Entonces vamos como paso a paso. Si sale como alguna duda, me preguntan a ver si logro contestarla. Si no, ahí vamos viendo. Pero que básicamente entonces veíamos el proceso de fotomorfogénesis, ¿verdad? O sea, una forma o una estructura que crece a partir de las respuestas a la luz. En general, el concepto va a aludir como a igual a una forma o a una estructura, puede ser de un organismo o de una parte de un organismo que va a responder, que cambia por los procesos ontogenéticos o regenerativos. Es decir, que hay un código que está encriptado, ¿verdad? Que ese organismo tiene para lograr desencadenar como esos procesos morfológicos. ¿Ok? Hasta ahí tal vez sigue sonando como un poco abstracto, pero, ¿verdad? Porque obviamente son códigos como ya encriptados como a nivel de ADN, con la tiamina, ¿cómo era que se llamaban? Citosina, guanina, esos, ¿verdad? Y que van a desencadenar como ese tipo de procesos que nosotros ya veíamos como más a nivel de fotomorfogénesis, o sea, no entendiendo todo lo que hay ahí para abajo codificado, sino como las partes de ese proceso, ¿verdad? Entonces, a lo que alude esto, tirándolo ya más hacia la parte de diseño, que creo que no sé, es como bastante más fácil de comprender, es por ejemplo en este ejemplo que ponía por acá, ¿no? De cómo uno va dando como una serie de operaciones que se pueden dar una y otra vez para generar una forma. Entonces aquí partimos como de un triángulo, escogemos el centro, tiramos de ese centro a los lados, partimos como ese triángulo, lo redondeamos y terminamos como con esta forma, ¿verdad? Y eso se puede hacer como múltiples veces. Entonces casi que es como el protocolo a seguir, por así decirlo, o hacia ahí donde ha ido. Ese tema de la morfogénesis viene como de los años 30 investigándose y fue Alan Turing el que habló ya más como de la base química para la morfogénesis, y a partir de ahí fue como que se asumió como hacia otros campos, digamos, y salió como de la biología. Pero si ven, entonces sí tiene que ver con los procesos de crecimiento, ya sea de un organismo o en este caso como de formas, que son procesos que también se han aplicado, por ejemplo, al estudio de las ciudades, cómo crecen a partir como de ciertos patrones, ¿no? Y cómo eso se puede como parametrizar y todo eso. Por eso en las tecnologías digitales este concepto ha tenido como tanto auge, ¿verdad? Porque ayuda como a generar formas de otra manera, no de esta manera en la que uno va como editando aquí la línea en SketchUp o en 3D Max y mueve esto para acá y mueve esto para allá, sino que se va como a la base, ¿no? Y a la base de las instrucciones y los códigos que están generando como esas formas. Por ahí, a grandes rasgos, como el tema. Desde la matemática igual se ha aplicado como con estos fractales y bueno, todo eso. Pero creo que entonces al abrir un poco más como el espectro, digamos, de la fotomorfogénesis a algo más grande, tal vez podemos entender como otra serie de mecanismos, aunque sea a nivel muy intuitivo, ¿verdad? Para enriquecer o para proyectar desde esta otra lógica proyectual. Entonces, ok, creo que eso por ahí, no sé si queda como más o menos como claro, fuimos como de lo específico a eso más general, digamos. Igual, hay mucho como bordes que franquear, ¿verdad? Por ahí, ver otros ejemplos y así, pero bueno, es como una introducción para entender
también cómo la idea de la fotomorfogénesis que hemos visto se aplica también como hacia otros ámbitos. ¿Ok? Y aquí ya pasamos a la última parte. ¿Cuánto llevo de presentación? Como 40. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Sigo? Ya está ¿Pausa? Mariano conectado con nosotros, pero si quieres vas cerrando y ahí lo vemos. Entonces, Ok, porque esta parte dura un poco más. No me iba a meter tan de lleno, nada más decir como que hay otros tipos de maneras de abordar la forma. No quería dejarlo como en algo así tan complicado, digamos, tal vez. Hay otros como la morfogenética, morfoconcepción, que tampoco nos vamos a meter, pero hay una parte muy interesante con este otro filósofo que se llama Jorge Wagensberg, que me parecía que nos podía arrojar como más luces también para entender la forma de una manera mucho más intuitiva o escala 1-1, digamos, sin tener necesariamente como que pasar por procesos microscópicos a los que no tenemos claramente acceso. Entonces, esta fue una charla que hice como para otro curso, para hablar como de la forma y esta teoría que él propone para entender la forma, cómo pasa por las formas, ¿cómo es que le dice él? Se me olvidó el primer nombre, bueno, por las formas inertes, por las formas vivas y por las formas culturales. Entonces él hace como un andamiaje teórico para poder pasar como de una a la otra y entender, por ejemplo, cómo una esfera responde a ciertas cualidades, digamos, como que esa forma inherentemente tiene. Entonces, por ejemplo, la esfera va a responder a una cuestión isotrópica, nos va a decir él. La isotropía es cuando no hay como direcciones privilegiadas, ¿no? Como en un entorno, ya sea como en el agua, con huevos, con huevitos, digamos, de peces o así. Los huevos van a ser redondos, una burbuja en el aire, un planeta, ¿verdad? Que está suspendido en el espacio. Y eso lo vamos a encontrar como a otro montón de condiciones que él va a pasar. Y a partir de ahí, él va como modificando esa forma a partir de otras variables como ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, como una bilateralidad rompe una forma, digamos, como a un pez tener como un movimiento, ¿verdad? Va a romper como una forma redonda pura y va a hacer que se haga como más alargada, porque ya hay como una cuestión de movimiento donde hay un frente, hay una parte trasera y se va como modificando sucesivamente. Otras cuestiones interesantes, ya casi paso a las plantitas, que es como donde queremos llegar. Probablemente yo solo voy a como decir este ejemplo y luego ahí para no hacer la clase tan larga y tal vez lo retomamos luego en otra. Pero bueno, esta teoría sí, siento que nos ayuda montones. Voy a terminar con la esfera nada más. Había alguno, que nos había dicho que estaba trabajando, por ejemplo, en el Cerro Chirripó, en el Cerro La Muerte o algo así, como en condiciones de frío y que le interesaba como el tema, ¿no? No recuerdo quién era. Pues yo era precisamente, sí. Por ejemplo, entender cómo funciona como una esfera y entender que es la mayor cantidad de volumen envuelta por la menor cantidad de área, tiene otra serie de principios que trabajan en esos tres ámbitos, nos va a decir él, ¿verdad? Entonces la forma incluso más lógica, no sé, un perrito, digamos, como que se hace una bolita para conservar el calor, ¿no? No es como nada gratuito. Pero en la arquitectura es interesante porque la forma tal vez que responde mejor al frío va a ser una esfera. Por ejemplo, esta o un iglú, es la manera como de lograr resguardar la mayor cantidad de calor adentro. Entonces, estas formas como que él hace un entendimiento bien bonito para pasar de una a la otra, que yo creo que en arquitectura es como una base que deberíamos tener, digamos, para abordar la forma casi. Ojo que esta es solo una de todas las que él menciona. En la parte vegetal, igual, la esfera va a tener como una cualidad bien interesante porque es como con la menor cantidad de recursos, digamos, desde un centro, cómo el árbol logra generar la mayor superficie en una condición isotrópica. Ojo que este árbol no está rodeado por ningún otro árbol, ¿verdad? Entonces, como la manera en que el árbol va a responder para lograr obtener la mayor cantidad de recursos lumínicos en ese caso. Y como les decía, con el caso del pez, como ante una condición que rompe como esa isotropía, en este caso como la luz oblicua, ¿verdad? Como en zonas más nórdicas del planeta o hacia el sur, la manera en que responde es como igual, rompiendo como esa forma esférica y más bien haciéndola alargada, es la forma en que esa planta va a lograr aprovechar la mayor cantidad de luz porque le está pegando como de medio lado, ¿verdad? Entonces casi que tiene más cara. Igual con el cactus, que ocupa como conservar muchísima agua y como mantenerse bien compacta, pero al mismo tiempo ocupa crecer, ¿no? Entonces casi como una esfera que se convierte como un cilindro hacia abajo. Y son como formas muy puras y de entenderlas. Ahí habría mucho, igual como que hablar al respecto. Él toca otras varias que me hubiera gustado como tocarles, les vamos a ampliar más adelante y él va a proponer como todas estas.
y uno podía llevar esto ya como a entendimientos más detallados, digamos, en este caso lo que hacíamos era estudiar como las colas de los peces en relación como a las tablas de surf y como la condición hidrodinámica que tienen y cómo responden como a esta, y las conciencias igual son como súper interesantes. Ok, hay bastantes más mecanismos que me gustaría hablarles en relación solo a las plantas, pero creo que esto los vamos a dejar para otra ocasión, porque si la charla se hace como enorme, o lo retomamos al final, pero me interesa igual como muchísimo poder, por supuesto, escuchar al invitado, Mariano, y escucharlos a todos ustedes, como las observaciones que han ido teniendo y cómo vamos como retroalimentando esto. Entonces lo podríamos como retomar luego. Lo dejo por aquí y luego les puedo compartir también como unas reflexiones que tengo al final sobre lo que es como adentrarse, ¿no? Como en este mundo de la biología y como ese encuentro más interdisciplinar y cómo logramos como generar un lenguaje para lograr comunicarnos con otras áreas, pero bueno, creo que eso lo dejo igual para el final. De momento lo podemos dejar por ahí.